Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 9. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 9. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 9. ¿Me dicen amén cuando lo tengamos todos? Dice la palabra del Señor. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios, que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Oremos. Soberano Rey y amado Creador, bendecimos tu nombre, Padre, y damos gracias por un día más que nos regalas, Señor. Un día más que es mejor que estar en tu casa, Señor, en este templo que usted nos ha dado para reunirnos, Señor. Gracias, Padre, por el grupo de hermanos aquí presentes y por aquellos que vienen en camino, Señor. Padre, ponga en nosotros el deseo ferviente de querer siempre más de ti, de anhelar tu palabra, de anhelar tu presencia, de quererte buscar cada día, cada mañana, cada instante, Señor. Padre de la gloria, queremos poner en tus manos este tiempo. Que tu Santo Espíritu que mora en cada uno de nosotros nos dé el discernimiento para poder entender y aplicar tu palabra en nuestro diario vivir. En el nombre de mi Rey, Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. Un gozo una vez más poder estar aquí en la casa del Señor. Amén. Separar un tiempo para el Padre. Quiero pedirles, hermanos, en el amor del Señor, si tiene su celular, por favor, apáguenlo. Si tiene su celular, por favor, apáguenlo o póngalo en silencio. No se preocupen, no se va a caer la economía del país con 2 horas que le dediquemos al Señor. Amén. No se va a caer la economía del país. Por favor, en el amor del Señor, apaguemos nuestros celulares o pongámoslo en silencio para dedicar este tiempo al Señor. La semana pasada estábamos compartiendo sobre que éramos hijos de la luz. ¿Cuántos son hijos de la luz aquí? Somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? Somos hijos de esa luz. Y como somos hijos de la luz, tenemos que empezar a mostrar los atributos de la luz. Amén. Esas características que adquirimos del Padre, tenemos que empezarlas a mostrar en nuestro diario vivir. En nuestro diario vivir. Ir teniendo ese cambio, ¿verdad? Porque el cambio es progresivo. El Señor va haciendo la obra en nosotros y vamos cambiando. Una vez más, el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Y yo creo que todos estamos en ese proceso. Amén. Aunque a veces damos 2 pasos para adelante y 1 para atrás, pero ahí estamos en la lucha, ¿verdad? Estamos en la lucha, ¿verdad? Queriendo buscar las bendiciones de nuestro Padre Celestial y queriendo ser esa luz a la cual estamos llamados a ser. El Señor Jesús nos dice en su palabra que tenemos que ser luz y sal, ¿verdad? Luz y sal en esta tierra. Y a eso estamos llamados, a mostrar esa luz en nuestras vidas, a mostrar esa luz en nuestro contorno, en nuestro alrededor. Hablábamos de la santidad.
de la santidad de Dios. La palabra nos dice que sin santidad nadie verá a Dios. Sin santidad nadie verá a Dios. Y por eso tendremos que entrar en ese proceso de santidad y estar apartado de todo aquello que nos puede ser ocasión de caer. Amén. Estar apartado de aquello. Leíamos también en 1 de Juan 2:15 que dice que no debemos de amar al mundo, ¿verdad? No debemos de amar al mundo ni las cosas que hay en él. No debemos de amar al mundo ni las cosas que hay en él, ¿verdad? Ahora, al hablar del mundo, hablamos de lo que el mundo nos ofrece. Hablamos de las distracciones que el mundo nos ofrece a los cristianos y que muchas veces nos dejamos llevar por aquello, por esas distracciones. Pero, ¿quiénes están en el mundo? Ustedes, acabamos de leer un pasaje en el cual el apóstol Pablo se refiere a los de afuera. ¿A quiénes se refiere al hablar con los de afuera? Aquellos que no están en la iglesia, que no conocen la palabra del Señor. Los de afuera, dice Pablo. A los de afuera. ¿Qué sucede con los de afuera? ¿Qué es lo que pasa con los de afuera? ¿Cómo es nuestro trato con los de afuera? ¿Y cómo nos ven los de afuera? Es precisamente el tema que queremos tratar en este día. ¿Qué está pasando con los de afuera? ¿Cómo vemos afuera? Por un momento, regresemos a Tesalonicenses 4, el versículo 9. Dice: pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios, que os améis unos a otros, que os améis unos a otros. ¿Usted ama a su hermano? ¿Lo ama en el amor del Señor? ¿Le puede decir te amo en el amor de Cristo? Dígaselo, que parezcan así, no digan te amo en el amor de Cristo. Te amo en el amor de Cristo. Pero, hermano, dígaselo con una sonrisa, no, te amo en el amor de Cristo. Dígaselo con una sonrisa. Te amo en el amor de Cristo, ¿verdad? Te amo en el amor de Cristo. Y es el Espíritu Santo que mora en nosotros, el cual nos da el discernimiento, ¿verdad? Y nos empieza a cambiar. Por eso dice aquí el apóstol Pablo: no tengo necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios. Cuando el Espíritu Santo muere en nosotros, empiezan a brotar los frutos del Espíritu. Y uno de los frutos del Espíritu es el amor. El amor tiene que empezar a fluir. Tiene que empezar a fluir de nosotros. Por eso el apóstol dice: no es necesario de que os escriba. Si estamos en comunión con el Padre, los frutos hablarán por sí solos. Amén. Amén. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Que abundéis en ello más y más. Amamos a los hermanos de la iglesia, pero dice aquí el apóstol Pablo que tiene que ser lo mismo con los hermanos de toda Macedonia, es decir, con los hermanos de todo Guayaquil, con los hermanos de todo Ecuador, con los hermanos de todo el mundo. ¿Por qué? Porque todos formamos parte de una misma familia, que es la familia de Dios. Amén. Por eso debemos de amarnos todos, ¿verdad? Debemos de amarnos todos. Pero ¿qué sucede? Usted sabe, en Ecuador, ¿cuál es la iglesia que no está reconocida legalmente? ¿Sabe cuál es? ¿Serán los testigos de Jehová? ¿Serán los mormones? ¿O serán los evangélicos? Lastimosamente, hermanos, somos nosotros, los evangélicos. ¿Por qué? Porque hay muchas denominaciones. Porque no estamos unidos. Soy bautista, me uno solamente con bautistas. Y así
El resto de denominaciones, soy cuadrangular, solamente con los cuadrangulares. Nos está faltando ese amor, esas divisiones que creamos, esas barreras que nosotros creamos. Nos está faltando eso. Y si nosotros mismos, que tenemos un sentir, que somos hijos de Dios, creamos esas divisiones, que no las creó el Señor, las creó el hombre, las creamos nosotros, es lógico que desde afuera, los de afuera, nos empiecen a ver diferente. Empiecen a decir qué sucede con ellos. Vamos por un momento al libro de Juan, capítulo 17. Juan 17. Juan 17. Aquí el Señor hace una oración ¿por quiénes? Por sus discípulos. Vamos a leerlo desde el versículo 6. 17:6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti. Y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío. Y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de la perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mi palabra, por ellos. Gloria a Dios por su palabra. Aquí el Señor ora por sus discípulos de ese momento. Y no solamente está orando por ellos, sino por los que han de creer en su palabra. Por los que han de creer por lo que dijeron los apóstoles. Y eso quiere decir que el Señor está orando también por ¿quiénes? Por cada uno de nosotros. El Señor también está orando por cada uno de nosotros, porque somos discípulos suyos. Está orando por sus discípulos. Está orando por cada uno de nosotros. El Señor aquí recalca que no somos de este mundo, como Él tampoco lo es. Que estamos en este mundo. ¿Pero qué le pidió? Que estemos en este mundo, pero que nos guarde.
que nos guarde. En el versículo 11, el Señor dice algo muy importante. Dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, para que seamos uno, así como nosotros. ¿Qué está pidiendo el Padre aquí? ¿Por qué está orando nuestro Señor? Por unidad. Está orando por la unidad de sus discípulos. Y nosotros somos discípulos del Señor. Está orando por la unidad, para que estemos unánimes. Cuando el Espíritu Santo vino, dice la palabra del Señor que en el aposento alto habían 120. ¿Y cómo estaban todos? Unánimes, unánimes, en el mismo sentido. Y es precisamente cuando somos unánimes que el Señor puede obrar de una manera maravillosa. Puede hacer cosas increíbles cuando somos instrumentos útiles para su obra. Pero debemos de estar unánimes. Unánimes. Acabábamos de hablar que el Padre también nos dice que no somos de este mundo, como Jesucristo no es de este mundo. Eso acabamos de ver. No somos de este mundo. Hablamos que nuestra ciudadanía está en los cielos. Amén. Y todos anhelamos el momento que cuando el Señor nos llame a su presencia, poder tomar posesión de aquello que el Señor nos ha prometido, ¿verdad? El Señor dice que está preparando muchas moradas, ¿verdad? Y cada uno de nosotros tendremos nuestra morada. Amén. Tendremos nuestra morada. Ahora, pero mientras estamos... Hermanos, haciendo un paréntesis, hay un Spar rojo, ¿de qué placas? GOM 584. Le pido al dueño de este vehículo, Spar rojo, en el amor del Señor, si lo puede mover, porque el dueño de la casa desea salir al carro. Muchas gracias, hermano. Hablábamos que somos de que no somos de este mundo, que nuestra ciudadanía está en los cielos. Pero si no somos de este mundo, entonces, ¿qué es lo que desea el Señor de nosotros? ¿Qué es lo que anhela? El Señor nos pide al Padre que nos guarde de todo mal, que nos guarde del mal. Ahora, eso incluye el hecho de estar viviendo totalmente aparte de la gente que está en el mundo, totalmente aparte de los de afuera, ¿o no? ¿Tiene que ver vivir totalmente aparte de los que están afuera? Vamos a analizar. ¿Recuerdan Mateo 28 del 18 al 20? ¿Qué dice? Mateo 28 del 18 al 20. Eso es la gran comisión. Amén. Dice, y haced discípulos a todas las naciones. A todas las naciones. Y haced discípulos. Ahora, si analizamos el versículo 14 de Juan 17, nos dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. El mundo no nos va a entender. Pero ahí viene una parte muy importante. Dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Sino que los guardes del mal. Que nos guardes del mal. Y más adelante en el versículo 18 dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. El propósito de nuestro Señor Jesús, al pedirle al Padre que nos cuide, que nos guarde, pero que no nos quite del mundo, es el hecho que nos dé fortaleza. ¿Para qué?
para cumplir la gran comisión. Para cumplir la gran comisión. ¿Quién más que nosotros para cumplir con la comisión que el Padre nos ha encomendado? Pero lastimosamente, nosotros, quizás porque venimos cansados y hastiados de lo que encontramos afuera, y aquí en el mundo, aquí en la iglesia, encontramos paz, encontramos amor. Muchas veces sabe que no queremos saber absolutamente nada de lo que pasa afuera. Hay muchas ocasiones que no queremos ver ni las noticias, no queremos saber nada, queremos solamente ya vamos a trabajar porque tenemos que trabajar, pero no queremos saber absolutamente nada. Muchas veces nos encerramos en nuestro mundo cristiano. Nos encerramos en nuestro mundo cristiano, pensando que todo aquello que está afuera es perverso, es malo. Y muchas veces nosotros calificamos a los de afuera. Decimos, ¿sabes qué? Tú llevas un camino de mal y te vas a ir al infierno. Emitimos juicio sobre la gente del mundo. ¿Y saben qué? El único que emite juicio es Dios. El único que emite juicio es Dios. Nosotros estamos llamados a exhortar, estamos llamados a compartir, a cumplir con la gran comisión. Pero si nosotros nos encerramos en nuestro mundo cristiano, ¿a quién vamos a compartir? ¿A quién vamos a compartir? ¿A quién invitaremos a la iglesia para que escuchen al predicador, para que escuchen al evangelista? ¿A quién? Si nosotros nos encerramos en nuestro mundo cristiano, queremos solamente tener compañía, estar al lado de cristianos. Queremos solamente reírnos con cristianos. Queremos solamente ver películas cristianas, solamente escuchar música cristiana, solamente tener lecturas cristianas. Todo lo que tiene que ver con el cristianismo. Todo lo que tiene que ver con el cristianismo. Lo de afuera está mal, está perverso, está dañado. Es un mundo caído y no podemos hacer nada al respecto. Y nos quedamos cómodamente sentados en nuestras sillas. ¿Qué pensará Jesús de todo esto? ¿Qué piensa el Señor Jesús de la posición que muchas veces adoptamos? Hasta en nuestros trabajos queremos solamente hermanos cristianos. ¿Qué pensará el Señor Jesús de aquello? ¿Qué pensará el Señor Jesús aquel que anduvo con mujeres de dudosa reputación? ¿Qué pensará el Señor Jesús aquel que anduvo con ladrones? ¿Qué pensará el Señor Jesús aquel que anduvo con leprosos? Que anduvo con personas que lo consideraban de lo peor. ¿Qué pensará el Señor Jesús de aquello? Y nosotros decimos, yo no puedo andar con alguien que tenga una mala reputación. Yo no puedo ni que me vean cerca de esa persona. ¿Por qué? Porque ¿qué pensarán los hermanos? ¿Sabe lo que debemos de pensar? ¿Qué pensará Jesús de todo aquello? ¿Somos acaso nosotros, estamos por encima de Jesús? ¿Y por qué Jesús vino por los perdidos del mundo? Y nosotros nos encerramos en nuestro mundo de salvación, sin tomar en cuenta a los perdidos. El Señor lo que nos manda es a no envolvernos en aquello que el mundo ofrece. Pero el Señor está esperando que cada uno de aquellos pecadores que están afuera procedan al arrepentimiento. ¿Y cómo van a proceder al arrepentimiento? Si no es a través de nosotros, que somos herramientas de Dios, las cuales tenemos que estar dispuestos para que el Señor nos use en su obra. Amén. Nosotros somos las herramientas que Dios quiere usar.
Nosotros somos aquellos instrumentos de Dios que vamos a servir para glorificar el nombre de Dios. Pero tenemos que ir con los de afuera. Tenemos que ir a los que están afuera. Porque aquí todos somos salvos. Todos hemos creído, amén. Todos hemos creído. Los que están perdidos están allá afuera. Pero tenemos que primero aprender a ser uno. Como nuestro Señor Jesús y el Padre son uno. Dice la palabra, que así seamos nosotros. Que estemos unánimes en lo que Dios quiere. Que estemos unánimes en el sentir de ir en pos de aquellas personas que les hace falta la palabra de Dios. Llegará el momento en que el Señor nos llame a su presencia y nos empezará a demandar por aquello que hicimos y por aquello que no hicimos. ¿Se acuerdan la parábola de los talentos? A uno le dio 5. ¿Cuántos más hizo el que tenía 5? 5 más. ¿Qué le dijo a ese? Siervo bueno y fiel, entra al gozo del Señor. El que tenía 2 talentos, ¿cuántos más hizo? 2 más. ¿Qué le dijo el Señor a ese siervo? Siervo bueno y fiel, entra al gozo del Señor. El que tenía 1, ¿qué pasó? ¿Qué hizo? Lo duplicó. Lo guardó. Esto es mío y lo tengo que cuidar para mi Señor. Lo tengo que cuidar para mi Señor, es mío. Siervo malo, siervo inútil. ¿Cómo estamos actuando nosotros? ¿Como aquel que tenía 2 talentos? ¿El que tenía 5 talentos? ¿O el que tiene solo 1? Que cuide ese talento para sí solo. Cuide ese talento para sí. Bueno, no es mío. Nadie me quita la salvación a mí. Llegaremos a la presencia del Señor en el momento de repartir las coronas. ¿Cómo iremos? Con gozo por haber sido parte de la obra del Señor. O iremos entristecidos porque vamos a llegar con las manos vacías delante de Dios. ¿Cómo asistiremos al tribunal de Cristo, hermanos? ¿Con manos vacías y sin gozo? ¿O con manos llenas y con el gozo del Señor, pudiéndolo ver a los ojos y decirle: Padre, todo está consumado, todo ha sido cumplido? ¿Cómo nos presentaremos ante el Padre Celestial? Debemos de cuidarla. Muchas veces malentendemos el hecho de lo que la palabra del Señor nos dice cuando nos habla especialmente del mundo. Lo malentendemos, lo malinterpretamos. Por un momento vamos a 1 Corintios, capítulo 5. Primera de Corintios, capítulo 5. Aquí vamos a hablar de un caso de inmoralidad dentro de la iglesia, el cual fue juzgado, pero quiero centrarme en el versículo 9, del 9 al 13. Primera de Corintios 5, versículos del 9 al 13. Primero dice el apóstol Pablo: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? ¿A qué se refiere el apóstol Pablo con lo que está diciendo aquí? Os he escrito carta que no os juntéis con los fornicarios,
No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso, os sería necesario salir de este mundo. Hermanos, si queremos perfección, si no queremos contaminarnos, el único lugar donde vamos a encontrar eso, ¿saben dónde es? En el cielo. Porque aquí estamos rodeados de qué. Estamos rodeados de todo eso. No nos podemos abstraer de todo eso. Y es a aquellas personas a las cuales tenemos que llegar. Es a aquellas personas a las cuales tenemos que ir. Por eso el apóstol Pablo enfatiza aquí. Pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Hermano, si no te quieres juntar con gente de dudosa procedencia, ladrones, o que hablan algo de esa persona, la única salida es irse al cielo. Y eso es cuando la voluntad del Padre así lo quiere. No hay otra manera. Porque nos vamos a topar con todo tipo de personas. Y es ahí donde tenemos que empezar a obrar como iglesia. Amén. Es ahí precisamente donde tenemos que empezar a actuar cada uno de nosotros. Es bueno estar con los hermanos. Y nos gozamos estando con los hermanos. Y nos fortalecemos estando con los hermanos. Pero esa fortaleza nos debe de servir para ir allá afuera. A los de afuera, porque afuera es donde están perdidos. Afuera es donde necesitan la palabra del Señor. Afuera es donde están aquellos que, según nos dice la palabra, van al juicio eterno. Es a ellos. Sigue diciendo la palabra del Señor. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno. Miren lo que dice aquí el apóstol Pablo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuese fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Ni aún comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Porque a los que están afuera, ¿qué dice ahí? Dios juzgará. Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Muchas veces tenemos mayor preocupación por los que están afuera, cuando hay muchas cosas negativas que tenemos nosotros aquí adentro de la iglesia. Cuando vemos muchos que andamos mal, que andamos aún en idolatrías, que andamos aún en sí en el mundo. Andamos mucho en el mundo. Nos lleva mucho el mundo. Y nosotros estamos adentro de la iglesia. Pero sin embargo, a los de afuera ya los hemos juzgado. Ya hemos dado la resolución de que ellos van al infierno. Y nosotros estamos todavía mal dentro de la iglesia. En desuniones, haciendo grupos y un sinnúmero de cosas más. Por eso quizás es que los de afuera muchas veces nos ven como bichos raros. Nos dicen muchas veces decimos, hermano o amigo, compañero, como lo llamen, te invito a mi iglesia. Y de repente ellos me dicen, ¿y para qué pues? Si yo como estoy bien. Sin embargo veo hermanos de tu iglesia que viven peleando en sus casas. Viven gritando. Andan en esto y el otro. Tenemos que cambiar nosotros para poder ser impacto allá afuera. Tenemos que cambiar nosotros para poder ser las herramientas útiles que Dios quiere y necesita para su obra. Tenemos que tener ese cambio por dentro. Tenemos que tener ese cambio. Tenemos que cambiar. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios y lo que Él nos está hablando en nuestros corazones. Lo que Él quiere realmente de cada uno de nosotros. Quizás hay alguien muy cerca de nuestros hogares. Quizás el vecino que está al lado.
Hace mucho tiempo el Señor está que nos hinca el corazón para hablarle, pero hasta ahora no hemos hecho absolutamente nada. Seguimos encerrados en guardar nuestro talento y tenerlo para nosotros mismos. Hermanos, afuera está el mundo perdiéndose. Tratemos de ser uno, como Jesús y el Padre son uno. Tratemos de ser ese cuerpo efectivo que Dios quiere y que necesita para que su obra salga adelante. Tenemos que realizar ese cambio en nuestras vidas. Tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar. Porque si no cambiamos, afuera se va a seguir perdiendo gente. Se va a seguir perdiendo mucha gente. Se va a seguir derramando mucha sangre. Y el Señor va a llegar el momento que nos va a demandar por aquella sangre. Nos va a demandar por aquello. Ayer comentaba con unos hermanos que a veces vemos en los canales cristianos el hecho de lo que están obrando muchos hermanos afuera trabajando con misiones. Y gloria a Dios por esos hermanos que andan por China, que andan por India, que andan por Rusia, que andan por muchos lugares en los cuales la palabra del Señor no llega. Gloria a Dios por esos hermanos. Y a veces anhelamos y decimos, yo quiero ir allá. Yo quiero hacer parte de esa obra allá. Quiero que el Señor me use para ir a proclamar su verdad allá en China, para ir a proclamar su verdad allá en India, para ir a proclamar su verdad en todo lugar. Cuando dentro de nuestra propia casa hay hermanos, hijos y padres que no conocen la verdad todavía. Pero queremos ir por allá. Queremos ir por allá. Cuando el vecino vive en amargura. Cuando el vecino vive golpeando a su mujer. Cuando el vecino vive gritando. Cuando vemos a niños que viven dentro de nuestro barrio, que viven con una tristeza profunda. Y nos queremos ir a China, nos queremos ir a India, nos queremos ir a muchos lados. El trabajo empieza en casa. El trabajo debe empezar aquí, porque aquí hay mucha necesidad. El trabajo debe empezar dentro de la iglesia. Primero, amándonos unos a otros. Amándonos unos a otros. ¿Tenemos defectos? Por supuesto. Tenemos defectos y yo tengo muchísimos defectos. Quizás más que muchísimos de ustedes, aunque todos ustedes. Tengo muchos defectos. Pero hermanos, tenemos que emprender ese cambio que Dios quiere en nosotros. Aceptarnos con nuestros errores, aceptarnos con nuestras diferencias. ¿Para qué? Para juntarnos en el propósito de Dios. Que todos procedan al arrepentimiento y que el día que el Señor venga, muchos se hayan salvado a causa de que hemos sido instrumentos utilizados por el Señor. Amén. Ese es el propósito que Dios quiere en nuestras vidas. Ese es el propósito de Dios para su iglesia. De que seamos luz. De que seamos luz. Muchos podrán decir, pero es que no tienen relación la luz con las tinieblas. No hay relación entre luz con tinieblas. Claro que no hay relación, pero si la luz no la llevas a las tinieblas, seguirás estando en tinieblas. Por eso es que tenemos que ir a esas tinieblas, para que la luz de Cristo irradie y muchos corazones sean transformados por el amor de Dios. Eso es lo que Dios quiere y anhela de nosotros. Ese cambio. Hermanos, amémonos los unos a los otros. Amémonos los unos a los otros. Recordemos algo que ya todos sabemos. Por un momento regresemos a Tesalonicenses 4. Tesalonicenses 4, versículos 11 y 12. Dice su palabra: y que procuréis tener tranquilidad. ¿Cuántos tienen tranquilidad, hermanos? ¿Cómo está ese espíritu de ira todavía por ahí? ¿Se manifiesta o no? ¿Lo tenemos controlado o no?
Vuelvo a repetir, que procuréis tener, ya ni repiten la palabra, y que procuréis tener tranquilidad. Hermano, no me pide eso, usted no conoce a mis hijos, hermano. Procuréis tener tranquilidad, y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. ¿Saben? En esta semana conversaba con una hermana. La hermana tiene una hija que vive en Chile. Se fue de aquí, estaba viviendo en Chile. Ella se hizo de compromiso de un varón chileno que es cristiano. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? La hija tiene su negocio. Es lo que podríamos decir aquí una tienda o un market, por así decirlo, ¿verdad? Que tiene varias cosas. Ella dice que lastimosamente es la que muchas veces le toca cargar incluso saquillos, entrar a la mercadería, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el esposo no está. Y el esposo es cristiano. ¿Qué es lo que aduce él? Él aduce que siente en su corazón el hecho de vivir consagrado para Dios, lo cual es bueno. ¿Cuál es bueno? Pero, ahí viene el pero. Él es músico, él toca instrumentos, ¿verdad? Y él quiere todo el día pasar metido de vino en dónde? En la iglesia. Pasar en la iglesia. Todo el día pasa en la iglesia metido. Dice que el Señor le ha dicho eso, que pase metido en la iglesia. ¿Qué opinará Dios de aquello? ¿Qué opinan ustedes de aquello, hermano? Tiene que recibir a Cristo. Precisamente de eso nos habla aquí el apóstol Pablo. Precisamente de eso. Y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Que os hemos mandado. Y miren lo que dice el 12. A fin de que os conduzcáis honradamente. ¿Para quién? Para con los de afuera. Y no tengáis necesidad de nada. Dice la palabra del Señor que el que no trabaje, ¿qué? No coma. ¿Te da derecho ese varón de ir a su casa a pedir un plato de comida? Hermanas, ¿ustedes le servirían gustosamente a su esposo así? ¿Verdad? Pero miren lo importante que dice aquí, el 12. A fin de conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Hermanos, dice la palabra del Señor que nosotros debemos ser como cartas leídas, abiertas, y que cualquiera pueda hablar sobre nosotros y dar testimonio de nosotros, y que nuestra vida y nuestro proceder sea un testimonio entre los demás. Porque si nosotros andamos en diferencias, nosotros andamos conforme a lo que nosotros deseamos o queremos, todo eso lo ve, como dice Pablo aquí, los de afuera. Y es ahí cuando perdemos impacto. Y es ahí cuando nuestro testimonio decae. Y es ahí cuando de repente vamos a invitarlo, hermano, te invito a la iglesia. ¿Para qué? Pues si yo estoy mejor que tú, yo tengo que aconsejarte a ti, pero yo no peleo con mi mujer como tú peleas con la tuya, y tú eres cristiano. Cuidemos nuestro testimonio, hermano. Que el amor entre nosotros sea un amor sincero. Que como iglesia aprendamos a ser ese uno que son Jesús y el Padre. Ese uno debemos ser como nosotros. El día que nosotros seamos uno, y no hablo solamente de la Iglesia Bautista de la Orquídea, hablo de la Iglesia Universal. El día que seamos uno, ese día, las puertas de los cielos quedarán estrechas. ¿Por qué? Porque habrá gran cantidad de personas convirtiéndose y declarando
que Jesucristo es el Señor y Salvador, tal como nosotros lo hacemos. Que nuestro propósito sea el ser uno, que nuestro propósito sea ese amor fraternal, que nuestro propósito sea el ser instrumentos útiles en las manos del Señor, para que seamos de bendición en nuestros hogares, en nuestro barrio, en nuestra iglesia, y que seamos útiles para la obra de Dios. Amén. ¿Cuánto le damos un aplauso al Rey de Reyes? Sí, Señor, Señor. Les invito a cerrar sus ojos, amados hermanos. Soberano Rey y buen Padre, a ti damos la gloria y a ti damos la honra, Señor. Gracias, Padre, por tu amor infinito y tu bondad. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Porque tu palabra es la verdad, Señor. Que esa verdad sea nuestra guía. Que esa verdad sea nuestro sendero, Padre Santo. Permítenos, Señor, cumplir con aquello que usted nos ha encomendado. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, Señor. Permítenos, amado Dios, ser esa luz, Padre Santo, que necesita el mundo. Es verdad, el mundo vive en tinieblas, pero si usted nos ha mandado a hacer luz, es para que precisamente esas tinieblas, esa oscuridad desaparezca, Señor, y poder llegar a aquellos corazones entenebrecidos, Señor, a los cuales les hace falta la salvación. Gracias, mi amado Rey Celestial, por la vida de cada hermano aquí presente. Gracias, amado Rey Celestial, por la vida de aquellos que creerán en tu palabra, por aquellos que usted oró, Señor, y le pidió al Padre que no los quite del mundo, pero que los guarde, Padre Santo. Oramos por aquellos que creerán y vendrán aquí a proclamar que Jesucristo es su Señor y Salvador. Gracias por lo que has hecho en nuestras vidas y por lo que harás, Señor. Manténnos firmes en tus caminos, Padre. Gracias, bendito Rey y Salvador. En el nombre de Jesucristo, mi Rey, Señor y Salvador. Amén y amén. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Sí, Señor.